Bueno, te doy la bienvenida al último módulo del curso donde vamos a pulir los detalles, vamos a ver realmente qué es ser un gran comunicador. Ya hemos aprendido que para comunicar no podemos estar pensando en cuál es la siguiente palabra que voy a decir, ni tampoco puedo estar pensando en cuál es la siguiente idea que voy a comunicar, sino que tenemos que fluir con nuestro mensaje. Y ya hemos aprendido la técnica de la práctica deliberada. Y ya sabemos también cuáles son las partes para hacer un directo, para hacer una conferencia, ese despegue, vuelo y aterrizaje. Pues ahora vamos a ver qué es lo que diferencia a un comunicador nato de una persona que pues solo comunica, ¿no? Solo pues te da un mensaje. Porque comunicar no es solamente transmitir un mensaje, es emocionar, es cautivar a tu audiencia, es impactar en el corazón de las personas que te están escuchando. Y para eso hay que trabajar una serie de características, desde la forma de mover tus manos, desde las emociones que proyectas, sobre cómo cuentas las historias, si te conviertes en ese actor que es capaz de hacer que las personas vean historias mientras que tú las cuentas. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este módulo. ¿Cuáles son las características para ser un gran comunicador? Para que aprendas el siguiente nivel en tu comunicación. Ok, pues lo primero te voy a decir qué significa para mí ser un comunicador excelente. Para mí eso significa la persona que sabe comunicar con eficacia. ¿Qué es eficacia? Eficacia es igual a decir con menos, más. Porque te vas a encontrar muchísimas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no paran de hablar. Pero al final es como que no dicen nada, ¿no? La claridad mental en un comunicador es crucial. Si tú no tienes claramente lo que quieres decir, pues lógicamente, ¿cómo lo va a entender tu audiencia? Por eso hay que trabajar mucho la eficacia, la concreción y decir las cosas con pocas palabras para que tu audiencia lo entienda completamente y no le haga falta más. Y ya nosotros podemos decidir si darle algo más de relleno, como darle ejemplos, como darle alguna anécdota, alguna historia, para que ellos traten un poquito más el tema y lo interioricen. Pero ya saben lo que has enseñado con claridad, porque ya has sentado las bases. Eso es ser un excelente comunicador. Otra de las características de un gran comunicador es la de saber explicar lo difícil, lo complejo, las ideas más complejas que te encuentres de forma fácil y sencilla. Y para eso tenemos que valernos de nuestras manos, porque son como si fueran nuestros pinceles, como si estuviésemos dibujando en el aire, en la mente de la persona, lo que estamos explicando. Te vas a encontrar con que cuando hablas sobre una idea, va a haber momentos en los que algo de lo que estás comentando va a ser súper difícil de explicar con palabras, porque a lo mejor pues tiene diferentes formas, pues es algo que es difícil de explicar solo con palabras. Entonces ahí es cuando tenemos que valernos de los apoyos visuales. Y estos apoyos visuales los podemos hacer, pues a lo mejor poniéndonos un papelógrafo, que ya lo veremos más adelante en el siguiente vídeo cómo utilizarlo con eficacia, o a lo mejor ponernos una pizarra, un PowerPoint, sin escribir en exceso, recuerda, porque lo más importante no es el PowerPoint, sino tu mensaje, que no pase en segundo plano tu mensaje, eso es importantísimo. Pero tenemos que empezar a hacer ver a la persona lo difícil como fácil. Y para eso vamos a utilizar ejemplos visuales. Tú tienes que hacerle ver a la persona todo lo que tú estás comunicando en su mente. Para eso utilizamos los ejemplos visuales. Por eso también remarcamos los detalles. Y poco a poco eso va a hacer que la persona vea con fluidez lo que tú estás intentando comunicar. Pero recuerda eso, utiliza los apoyos visuales, utiliza tus manos, utiliza también las descripciones para que las personas te entiendan. Y poco a poco también trabaja tu habilidad para actuar. Porque eso es lo que diferencia también a un gran comunicador, el que sabe actuar. Y actuar quiere decir que se mete en el personaje. Cuando está hablando sobre una historia, está dentro de ese personaje y se comporta como ese personaje. No sé si habéis visto esa historia de Tony Robbins, que tiene un documental en Netflix fantástico, donde se llama No soy tu Gurú. Y ahí pues él cuenta la historia de un león que se cría entre ovejas. Y al final pues de mayor acaba creyendo que es una oveja y no un león. Para hacer como una pequeña metáfora, un pequeño ejemplo de cómo a nosotros
nos coartan y nos quitan ese potencial tan fuerte que tenemos y creemos que somos ovejas cuando somos leones en nuestro interior y tenemos un gran potencial para ser grandes, para crecer, pero nos ponemos en esa mentalidad de víctima y creemos que somos ovejas. Creemos que no tenemos el potencial que de verdad en nuestro interior nos nace y tenemos que aprovechar. Pues eso es lo que hace él se mete en la oveja, incluso cuando dice, y entonces ese león gigante comienza a decir, ve, ve, tienes que meterte en la historia, tienes que hablar como el personaje, cuanto más visual lo vean las personas mejor, es como hacer un vídeo en su mente, que ellos lo vean con claridad, describe los detalles sin excesos, para que ellos entiendan los personajes de la historia, aunque ya veremos más adelante también cómo trabajar las historias. Pero ese comunicador tiene que trabajar su habilidad de actuar. Tienes que aprender a actuar y meterte en tu propio personaje. Porque ya no eres realmente tú, la persona que habla con tus personas cotidianas, sino que ya eres un personaje que tiene que meterse dentro de la persona a la cual está interpretando, hasta el punto de que se lo crea tanto que ya sea esa persona mientras que está comunicando, mientras que está contando esa historia, mientras que está narrando esa anécdota tan increíble que le pasó, ¿no? Y el público se queda anonadado al escuchar todo eso. Y un comunicador no se puede olvidar de crear su seña identificativa, algún rasgo que lo diferencie de los demás, que tú digas, esta persona nada más que escuchándolo hablar ya sé quién es. Eso es importante para que las personas sepan que tú tienes tu propia marca personal. Y esto puede ser pues que seas polar, por ejemplo. Eso quiere decir que tú digas en todo momento lo que piensas, independientemente de que alguien te apoye o alguien no te apoye o te critique. Esto ayuda mucho en las redes. Si tú no tienes ninguna opinión, al final nadie va a empezar a seguirte, nadie va a empezar a querer escucharte, porque ni te decantas para el lado A, ni te decantas para el lado B, con lo cual no tienes una opinión. ¿Cómo voy a escucharte si no te decantas por ninguna de las dos opciones? Por eso, sé polar. Si tú tienes una idea, dila, a pesar de lo que puedan pensar de ti. Y otra de las opciones es, pues, tu forma de comunicar y tu forma de expresar. Yo, por ejemplo, intento siempre hacerlo todo muy dinámico, muy fácil, muy divertido en mis conferencias, que las personas se lo pasen bien, que aprendan riéndose, divirtiéndose. Y cuando van a una conferencia mía saben que lo van a pasar bien, saben que van a disfrutar. Luego, por ejemplo, está, por ponerte un ejemplo, Borja Vilaseca. Es un gran comunicador, psicólogo, y él se diferencia porque cuenta las cosas de una manera muy cotidiana. A lo mejor te hace el vídeo en el sofá de su casa, tan tranquilo, y te va hablando con palabras muy cotidianas, como si estuviese hablando con un amigo de toda la vida, y esa cercanía es lo que le caracteriza, es su rasgo diferenciador. Por eso nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son los rasgos que nos van a definir como comunicadores. Nuestra forma de hablar, nuestra propia opinión, nuestra propia personalidad y carisma, incluso nuestra vestimenta. Si yo siempre, cada vez que voy a hablar, me pongo unas gafas, ya sabes que realmente yo soy Guille, el que comunica con gafas. Si me pongo siempre un blazer, como por ejemplo hace Carlos Muñoz, que siempre lleva blazers, así como traje, como chaquetas, pero diferentes colores, muy llamativos, pues tú sabes realmente que ese comunicador solo es él. Por eso tienes que encontrar tu rasgo diferenciador. Otro de los puntos importantes que debes de tener en cuenta es que un gran comunicador siempre tiene que estar nutriendo su mente. Trabaja mucho la dieta mental, y es que cuida con sumo detalle lo que le entra en la mente. La música que escucha, las personas que le rodea, continuamente está leyendo libros, está escuchando podcasts, aprendiendo de los mejores, viendo vídeos en YouTube, haciendo cursos, yendo a formaciones, porque todos los comunicadores lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, es que cuanto más información tengamos aquí, mejores van a ser nuestras comunicaciones. Y os cuento como una pequeña anécdota, ¿no? Bueno, yo cuando estaba haciendo conferencias por Málaga, por el sur de España, entonces, claro, había algunas conferencias que me salían increíbles y otras no. Y me di cuenta de que cuando yo me ponía varios días antes, porque me encantaba, a escuchar a varios comunicadores hablar sobre temáticas de motivación, hablar sobre temáticas de disciplina, y empezaba a escucharlo
Pues todos los días escuchaba podcasts, leía libros. Cuando me nutría en esa semana antes de la conferencia, en la conferencia yo soltaba de forma, a mi manera, con mis propias palabras, fluyendo con el mensaje, pero hacía mucho más nutritivo el mensaje, porque tenía toda esa información que había aprendido en la semana, y las conferencias se volvían increíbles. En cambio, cuando no leía y no aprendía durante la semana antes de una conferencia, la conferencia me salía bien, pero no era tan espectacular, ¿no? No aportaba tanto valor. Porque era como que me había llenado todo el tanque de información, de conocimiento, y tenía que soltarlo en la conferencia. Y soltaba una idea sobre disciplina, y soltaba una idea sobre motivación. Y la gente se quedaba alucinado con los diferentes temas y las frases tan célebres que yo utilizaba. Pero claro, eso era una recopilación de los más grandes que yo había escuchado en toda la semana. Por eso un gran comunicador siempre está nutriéndose, siempre está aprendiendo, y lo que aprende lo explica, porque la mejor forma de interiorizar y de explicar las cosas fácil y no complejas, concretamente, es aprender y luego explicar. Porque cuando tú enseñas ya estás resumiendo, estás como triturando la información, como haciendo una papilla para que a la persona a la que se la vayas a enseñar ya no sea esa idea compleja, sino que sea esa idea triturada, que tú ya la has entendido, la has procesado, y entonces es mucho más fácil, y te doy justamente lo que necesitas. Te doy la idea sintetizada, esquematizada y lo más simple para que tú lo entiendas sin ninguna duda. Eso es ser un gran comunicador, ser eficaz. Si yo hablo de muchos temas y dejo mi ego aquí arriba porque estoy hablando muchísimo de todo, pero al final no entiendes nada, eso no es ser un buen comunicador. Y yo tenía esta creencia de que cuanto más hablaba, al principio, ¿no? Cuanto más hablaba, eso significaba que yo estaba aportando más valor y que estaba ayudando más a las personas. Y no es así. Menos es más. Y de hecho, a día de hoy las personas no necesitan más información, necesitan compromiso, necesitas que los inspires para que ellos tomen el paso a paso que ya saben, solo que no se atreven o porque todavía les hace falta un compromiso más fuerte que con ellos mismos. Por eso van a las conferencias, por eso van a los eventos, por eso compran los cursos. Pero no es porque necesiten más información. A día de hoy la información ya no la tienes tú, la información está en internet. Nosotros, los formadores, los comunicadores, nos dedicamos justamente a ayudar a las personas a que apliquen justamente el contenido que les sirve. Somos guías. Dentro de ese mar de información queremos darle lo que necesitan. En este curso te lo he dado todo secuenciado y paso a paso. Por eso quiero que aprendas lo que necesitas y no más. No te voy a dar algo de relleno, no te voy a dar paja, no te voy a dar algo que no te va a funcionar. Entonces, recuerda eso. Siempre menos es más. No tengas esta creencia de que cuanto más hablas, más comunicas o más aportas. No. Con eficacia y con concreción. Siempre los grandes comunicadores tienen sentido del humor. Han trabajado esta habilidad, porque no es algo con lo que se nazca. Bueno, hay personas que nacen realmente con sentido del humor y, pues, bueno, si tú ya eres una persona graciosa, eres una persona que sabe cómo hacer que el público se ría y eres divertido, pues genial. Pero esto se trabaja también. ¿Esto se trabaja cómo? Pues viendo a los grandes comunicadores, viendo monólogos, empezando a analizar a los humoristas, en qué momento hacen el chiste. Esto es algo que debe de ser crucial para ti, que debes de darle importancia y prioridad en tus conferencias, tus eventos, en tus directos, porque la gente se quiere reír. La gente cuando sonríe, la gente cuando disfruta, es cuando de verdad más aprende. Igualmente, cuando tú más disfrutas como comunicador, es cuando el mensaje llega mejor. Porque estás suelto, estás disfrutando, estás en ese estado de flow, donde todo se está conectando contigo, ¿no? Eres como ese canal que transmite la información totalmente conectado. El humor no puede faltar en tus conferencias y eventos. Empieza a analizar a esos humoristas. Y poco a poco ve lanzándote, ve haciendo, pues, algunos chistes pequeños dentro de tu conversación. Puedes incluirlo dentro del esquema de ideas. Ah, pues mira, aquí voy a lanzar este chiste. O aquí voy a decir esto, a ver cómo reacciona el público. Pero no lo hagas tampoco para que las personas se rían, sino hazlo para que tú te diviertas. Para que tú, pues, entres en ese estado y al mismo tiempo tú seas el espejo que haga que las personas
al verte reír, al verte reírte de tus propios chistes y disfrutar, ellos también disfruten. Trabaja el humor. Para finalizar, solamente quiero decirte que para ser un gran comunicador no hay de otra que confiar en tu mensaje. No hay de otra que decir, yo tengo algo importante que dar al mundo y elegirte a ti mismo antes que las personas te elijan a ti. Y para eso tienes que trabajar tu confianza, tu autocontrol y también tu carisma. Ser carismático, ser una persona que llene de emoción a las personas cuando te escuchen hablar. Pero para eso tienes que ser vulnerable, tienes que permitirte contar tus anécdotas, pues, más personales, para que la gente conecte contigo o pueda haber sentido las mismas emociones que tú sentiste, ya sean quiebres y momentos difíciles o momentos increíbles. Pero la mejor forma de conectar es contar historias. Debes aprender a contar historias, a contar tus propias anécdotas, captar la atención del público, contar un desarrollo increíble y al final terminar tu historia con un desenlace que les dé una buena reflexión o un gran aprendizaje. Pero contar historias es algo que tienes que trabajar y lo trabajaremos en estos vídeos que se vienen ahora. Pero recuerda eso, carisma, seguridad, confía en tu mensaje, confía en ti. Porque si tú no confías en tu mensaje, ¿cómo van a confiar los demás? Primero tenemos que elegirnos a nosotros mismos y luego las demás personas empezarán a ver nuestro valor. Se dice que el éxito es la suma de las horas en tu cuarto, cuando nadie te ve, en la oscuridad. Eso es el éxito. Cuando alguien ve el éxito de alguien que comunica muy bien, son muchas horas trabajando frente a una cámara, son muchas horas en el espejo, son muchas horas en donde tú has estado solo contigo mismo, puliendo tus habilidades. Y luego el éxito es solamente ver el resultado final de todo lo que se ha conseguido. La gente quiere ver el resultado final, pero no quiere ver el proyecto, no quiere ver el paso a paso, ni el camino por el que ha tenido que seguir la persona. Es como cuando vemos a ese guitarrista, ¡uy, cómo toca la guitarra, es increíble! Claro, y no es hasta que no empezamos a tocar la guitarra cuando no nos damos cuenta de que todo eso requiere un proceso. Desear es fácil, pero decidir es lo complicado. Y una decisión siempre va de la mano de una acción. Eso quiere decir que tú no puedes decir, voy a decidir empezar a hacer mi primer vídeo en YouTube, cuando no has hecho tu primer vídeo en YouTube, cuando no has empezado a crear tu esquema de ideas, no has empezado a accionar. La acción es la verdadera decisión. El ejercicio que quiero que hagas es que escribas una lista de cuáles son las cualidades que más te gustan de todos los comunicadores que has escuchado. Pues a lo mejor, por ejemplo, Tony Robbins, pues me encanta su forma de mirar, cómo mira, su lenguaje no verbal, cómo mueve las manos. Luego a lo mejor, por ejemplo, me gusta Euge Oller por su forma de explicar lo difícil, simple. Me gusta Borja Vilaseca por lo cotidiano, por cómo explica las cosas con ejemplos muy sencillos del día a día y que hace que tú lo entiendas de forma muy simple hasta un niño pequeño o una persona mayor. Vas a ir escribiendo las 10 cualidades que van a crear tu perfil comunicador. Pues yo voy a ser una persona polar en este sentido, me voy a vestir de esta forma, voy a empezar a trabajar mi carisma, voy a empezar a trabajar un poco, explicar las cosas de forma cotidiana, con ejemplos pues que sean fáciles y sencillos. Tú vas a decidir cuál es tu perfil comunicativo. Recuerda, no quiero que modeles a alguien en el sentido de que pues hables igual que él, intentes mover las manos igual que él, no. Inspírate y coge información de esa persona, pero luego crea tu propio personaje comunicador. Siéntete tú realmente y con naturalidad. O sea, no quiero que intentes ponerte una máscara y querer ser otra persona que no eres. Si eres una persona que no eres enérgico, pues bueno, no intentes modelar a alguien que tiene un perfil de una energía muy alta. O si crees que eres capaz y es lo que quieres, pero lo tienes que trabajar, pues adelante. Pero que siempre te preguntes, ¿esto de verdad resuena conmigo? ¿Me siento cómodo comunicando así? Que no sea el hecho de decir, voy a modelar a esta persona porque quiero su éxito, pero yo no me siento cómodo con esta característica o con esta cualidad de esa persona o de ese comunicador. De eso no lo queremos. Siempre debemos apostar por la naturalidad, por sentirnos naturales y poco a poco vamos a ir creando nuestro propio personaje comunicador. Así que nada, solamente tienes que hacer una lista con las cualidades comunicativas de esos comunicadores que tanto te apasionan y te encantan escuchar
para ir creando tu propio personaje. Pero recuerda, modela, inspírate, pero nunca, nunca te pongas una máscara. Sé tú siempre en todo momento. Permítete ser vulnerable. Y recuerda que el sentido del humor es importantísimo. Empieza también a hacer una lista de cuáles son los monólogos que más te gustan o los humoristas que más gracia te hacen, y empieza a estudiar cuáles son sus estrategias para hacer reír al público, a la audiencia. Y poco a poco ve introduciendo esos chistes en tus conferencias o ese sentido del humor tuyo para que las personas pues te conozcan un poco más y poco a poco vayan pues disfrutando mucho más de tu comunicación y tu forma de compartir lo que aprendes. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a aprender una de las cualidades más llamativas de un comunicador, y es la de saber contar historias que inspiren, saber contar sus propias anécdotas como películas, donde cuando tú lo estás escuchando parece que estás dentro de la historia. Así que vamos a ello.